Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar la webinar del día de hoy, relacionada con lo que es el programa de análisis de causa raíz. Vamos a repasar un poco el contenido. Bien, las preguntas por chat, por favor, así después las podemos contestar al final. Bien, vamos a arrancar lo que es el programa ACR y a explicar un poco cuál es el contenido, cuáles son la forma de instalarlo, la forma de llevarlo adelante. Pero antes vamos a tratar de explicar un poco lo que es el programa ACR. El programa de ACR precisamente es un plan, es una planificación, es una forma de llevar a la organización a lo que es la cultura de análisis de causa raíz, cómo instalar todas las prácticas, las actividades, cómo medir todas esas actividades, cómo funcionaría el ACR dentro de la organización, ¿sí? Eh, es una forma, digamos, de hacer que el análisis de causa raíz y sus prácticas y sus actividades se fijen en la organización, se instalen en la organización como una dinámica continua de mejoramiento, como una forma de proceder a las investigaciones de los eventos que están definidos así para investigar, cuál sería el plan de entrenamiento de las personas, cuál sería el equipo de trabajo. O sea, todas esas actividades es lo que conforma un plan. Es decir, si la organización tiene algunas actividades que son enfocadas a la mejora a través de investigaciones que hagan que los problemas no vuelvan a ocurrir, la idea de un programa de ACR es instalarlo en forma más firme, más sólida, y como una forma, digamos, de cultural, ¿no? Como una forma de que estas actividades formen parte de la organización, de los procesos, precisamente de la idiosincrasia de la organización para que se pueda investigar todo aquello que no está funcionando bien y a ver cómo se puede hacer mejor o tratar de que algunos eventos tampoco vuelvan a ocurrir. La idea entonces de instalar un programa ACR es un proyecto, ¿no? Es un proyecto en sí mismo que tiene varias actividades y que conforman también o dan pie a una forma de sistema de gestión de análisis de causa raíz, ¿no? Que hace que eso se instale y se mejore y en el tiempo crezca, enfocándonos a, digamos, ir resolviendo también los problemas. Es decir, el programa de ACR es un proyecto para instalar el análisis de causa de raíz dentro de la organización. Es una forma de hacer que todo eso funcione y que todo, digamos, las actividades relacionadas con el análisis de causa de raíz queden sólidas en la organización. Entonces, es un plan, ¿sí? Es un plan. Lo vamos a ir desglosando, yo les voy a ir dando cuáles serían esas etapas, cuáles serían esas actividades para que esto se instale en la organización. Entonces, el programa incluye todo lo que es la capacitación en las técnicas, en las prácticas de análisis de causa raíz que, que se eligen para, digamos, hacer las investigaciones, que eso también vamos a ver un poquito cómo va a depender también del rubro en que se desempeña la organización, el conocimiento que tiene de diferentes prácticas, también relacionados con sus, digamos, casas matrices, con su corporación también para ver qué tipo de prácticas se utilizan. También están los productos, siempre el apoyo continuo, cuál es el apoyo, digamos, de toda la organización para resolver los problemas, el apoyo externo también a través de consultores o expertos en el tema, y todo eso integra lo que son las actividades de hacer. Es decir, lo que va haciendo es instalando una forma de investigar propia de la organización y que se puede ir midiendo en el tiempo cómo es su evolución, cómo es su crecimiento, cómo se puede mejorar. ¿M? Es un, realmente es algo muy parecido a lo que es un sistema de gestión, ¿no? Al instalar todas estas actividades.
al mismo tiempo lo que nos enfoca es a ayudar a la organización y a sus integrantes a tener un pensamiento típico de investigador, ¿no? Un típico relacionado con lo que es el pensamiento causal, la evolución de mejoras en la organización, de prácticas que hagan que la organización pueda ir resolviendo sus problemas y que esto sea natural, que esto sea con una dinámica que digamos, sea más bien instalada ya en la organización y que fluya, ¿no? Que fluya, que no sea conflictivo, que no sea que cada vez que se presenta un problema salgamos corriendo, digamos, a ver quién lo puede resolver, quién está preparado para hacer eso, sino que sea ya una forma de instalarse, una forma de gestión y que esto pueda tener su rendimiento y sus actividades propias también. ¿No? Bien, entonces todo esto es lo que es un programa de hacerlo. Tratemos de instalar el análisis de causa raíz como una actividad más en la organización, ¿sí? Bien, pero para hacer esto hay una forma, que es lo que nosotros llamamos programas de ACR, que tiene una serie de actividades a realizar para que esto pueda instalarse correctamente en la organización. ¿Mm? ¿Cuáles son esas actividades? ¿Cuál es ese contenido del programa ACR? Bien, hay una serie de 7 ítems que hemos elegido, digamos, como parte de este programa, que son los que vamos a ir repasando cada uno de ellos para ver cómo se instala. Está el liderazgo, las metas y los objetivos del plan, ¿sí? Del plan, del proyecto. ¿Cuáles son esos disparadores de ACR? O sea, cuáles son los, cuando necesitamos investigar algo, cómo se disparan esas necesidades, los métodos a utilizar, si hay algún software también para instalar o para utilizar también relacionado con el ACR. Eh, la mejora continua, es decir, ¿podemos evaluar cómo está funcionando el plan? Sí, lo podemos evaluar a través de auditorías, a través de apoyos externos, a través de revisiones periódicas de cómo el sistema, cómo la gestión va evolucionando. Y un punto muy importante es la comunicación, cómo se transmite a los diferentes sectores, cómo se transmite a otras plantas, a otros lugares, a otros colegas, a otra parte de la organización, ¿sí? Esto es todo lo que es, digamos, los ítems que ocupa, es decir, el proyecto mismo o el proyecto en sí mismo. Bien, vamos a ir repasando cada una de estas etapas para así poder que quede claro cómo esto puede funcionar. Lo que yo voy a ir diciendo por cada una de estos ítems que ustedes ven ahí, de estas etapas, vamos a ir haciendo una descripción y cuáles serían las acciones a tomar. Así, digamos, pueden tener un concepto más fino, más preciso de cómo son cada una de estas etapas. Después, por supuesto, cada proyecto en particular se va adaptando estas actividades a precisamente lo que la organización requiere. Bien, comencemos por el liderazgo. El liderazgo. Para todo proyecto necesitamos un liderazgo, es decir, un champion o un líder del programa que haga que todas estas actividades puedan llevarse adelante, que las pueda compartir y que lidere el proyecto en sí mismo. Entonces, el proyecto necesitamos un líder, un impulsor, un champion, digamos, un gestor principal, ¿sí? Y a su vez también podemos tener que por diferentes plantas o diferentes sectores, también otros líderes, que eso va a depender de la estructura de la organización, ¿sí? Entonces acá tenemos la primera parte de definir quién es el líder, quién va a impulsar este programa a través de toda la organización, sea local o sea corporativa o sea diferentes plantas, y a través los líderes asociados que pueden ser diferentes líneas de diferentes líneas de negocio o diferente estructura o de diferentes posiciones o sectores o plantas, bueno, depende de la estructura de la organización. Entonces así vamos a tener un líder y el equipo de trabajo de liderazgo. Bien, ¿cuáles son entonces las acciones para empezar a implementar esto? Bueno, establecer cómo es esa estructura de organización dentro de cómo se va a utilizar, cómo se va a aplicar a través del liderazgo, ¿sí? Definir el líder del programa, el champion,
y sus acompañantes. Bien, este es el gran primer paso para definir, para iniciar este programa. Después, las metas y los objetivos. ¿Qué son las metas y los objetivos? Bueno, el programa tiene metas en sí mismo. No estoy hablando de metas y objetivos de lo que quiero investigar. Todavía no llegué a eso, ¿sí? Son las metas y objetivos del programa, del plan, del proyecto. Así como un sistema de gestión tiene metas y objetivos macro, también lo tiene un programa de ACR, ¿sí? Que establece sus objetivos a dónde quiere llegar. Esos objetivos pueden ser diferentes, ahora vamos a repasar algunos, pero la idea es que, digamos, pueda ayudar esos objetivos también después a ver cómo marcamos los indicadores y cómo evoluciona el programa, cómo lo podemos mejorar después también con las auditorías, ¿sí? Bien, entonces todo esto tiene una necesidad de establecer estas metas y objetivos principalmente por el equipo de liderazgo, ¿sí? Tanto el líder principal como los líderes asociados o los colaboradores establecen esas metas y objetivos, ¿sí? Pero desglosemos un poco más cómo es este tema. El tema de las metas y los objetivos pueden ser tanto globales o individuales. Puede decir, bueno, tenemos una meta de eh, conseguir tantas investigaciones generales y bajar tanto algún indicador o asociarlo con las metas y objetivos corporativos, ¿no? O estructurales de la organización, ¿no? Estar integrados ahí. Pero vamos a estar relacionados con esas metas y objetivos ambientales, de calidad, de mantenimiento, de gestión en sí mismo. Entonces, está relacionada esas metas y objetivos de este plan también con las metas y objetivos corporativos. Esta es la forma de linkear un programa de análisis de caso raíz con también las metas corporativas de la organización, ¿sí? Bien, objetivos. Vayamos a un punto más preciso de objetivos. ¿Qué son los objetivos? Objetivos del programa. Objetivos del programa de ANSER. Deben estar todos alineados a los objetivos generales de la organización. Por ejemplo, eh, qué eliminación de defectos quiero hacer, qué reducción de costos, qué mejoras en la seguridad quiero hacer, con el tema de clientes, qué quiero bajar los reclamos de clientes o mejorar la confiabilidad a través de los planes de mantenimiento. O sea, todo lo que es estructural hacia el programa, o sea, todo lo que el programa en sí quiere lograr, pero a nivel completo, no estoy hablando de puntuales relacionados con la actividad, sino a nivel macro. Bien, en este aspecto, las primeras acciones que vamos a tomar va a ser definir esos objetivos del programa, ¿sí? Generales, también los sectores que están involucrados en esto y establecer aquellos objetivos, tanto particulares, ¿no? De cada sector, como los que están relacionados a nivel global, ¿no? De todo el esquema, toda la estructura, y definir aquellos, por ejemplo, los tiempos, los responsables, quién lo va a hacer o quién va a ser el dueño un poco de ese indicador para ver cómo también evoluciona, ¿no? Y cómo podemos ver si mejora, ¿no? O qué acciones después vamos a tener que tener para que ese indicador mejore. Bien, también otros índices que son los índices, los KPI, ¿no? Una vez que yo establecí esos objetivos así globales, voy a establecer los indicadores o los KPI, ya los indicadores en forma más precisa. Yo establecí, es decir, bueno, quiero lograr una mejora determinada en la calidad del producto, del proceso o del mantenimiento o del tema relacionado con los clientes y bueno, ahora voy a establecer el indicador preciso, ¿no? Ya el indicador ya con más precisión. Y puedo establecer por cada uno de esos grandes ítems uno más de esos KPI, de esos indicadores. Es decir, que ya estoy bajando a línea y tengo los objetivos macro del programa y voy a establecer los indicadores medibles, aquellos indicadores que yo pueda empezar a medir con más precisión para ver mejor la evolución de cada uno de esos objetivos macro, digámoslos así, establecidos. Entonces, la acción para este ítem es identificar esos KPI de esos indicadores del programa y que sean medibles, que tengan una forma de medirse. Bien, después también voy a establecer lo que se llaman las métricas del programa.
¿Qué son las métricas del programa? Bueno, son aquella información que me va a poder eh, hacer evaluar la evolución del programa en sí. Por ejemplo, los eventos que se activaron y que investigué, el tiempo que transcurre entre los diferentes, eh, digamos, disparadores y el inicio de una investigación, el tiempo que tarda en completarse un análisis de causa-raíz, las investigaciones realizadas por cada una de las personas entrenadas, los analistas que están utilizando la información, cómo evoluciona, cuántas personas yo tengo formadas, cada una de ellas qué cantidad de investigaciones participan en forma de líderes o en forma de participantes, las soluciones, qué nivel de efectividad tengo, o sea, de toda la estructura de soluciones que yo logré con el programa, ¿no? De esas soluciones, cómo evolucionaron, si se cumplieron o no, si se resolvieron, ¿no? En muchos casos. Entonces, la idea ahora acá es establecer esas métricas del programa. Es decir, yo establezco objetivos, establezco los KPI, cómo medir esos objetivos y establezco métricas macro del programa. Es decir, una cosa es saber que en relación a los objetivos, qué quiero lograr, ¿no? En cuanto a mejoras con el cliente o mejoras de producto de proceso, de confiabilidad, lo que sea. Y otra cosa son las métricas propias del programa, es decir, cuáles son esos resultados y cómo mido los resultados a nivel macro. Son dos cosas diferentes. Una es enfocado a lo que yo quiero lograr como objetivo del programa y otras son las métricas propias del programa que me va a permitir la evolución, poder medir la evolución y establecer mejoras en el programa en sí mismo. Bien, esos son los tres típicos metas y objetivos que yo voy a tener. Resumiendo, metas y objetivos relacionados con lo que quiero lograr con el programa y métricas, y métricas asociadas a la evolución propia del programa y los resultados. Bien, después están los disparadores de ACR. ¿Qué son los disparadores de ACR? Bueno, voy a establecer aquellos, digamos, aquellas situaciones cuando yo necesito investigar algo, cuando se necesita realmente hacer el proceso de investigación. Qué me dispara que yo haga ese proceso de investigación? O sea, cuando yo digo, bueno, con respecto a determinados, relacionados con las metas y objetivos, ¿cómo voy a disparar? Es decir, yo puedo decir, bueno, quiero lograr mejorar la confiabilidad de algún equipo a través de la medición de, digamos, las fallas, ¿no? La cantidad de fallas mensuales o la cantidad de fallas de un equipo, o establecer un rango, un ranking de fallas para decir, bueno, cuántas suceden. Y acá el disparador lo que me cuenta es cuándo yo debo actuar, es decir, si el disparador supera o no llega a un determinado nivel. Entonces ahí me dispara una investigación. Entonces voy a establecer ese rango, ¿no? Para el cual dispara una necesidad de investigación. Entonces están basados en lo que decíamos antes, en las metas y los objetivos, en los KPI, en los indicadores y en las metas del programa. ¿Sí? Son esos disparadores que me hacen que pueda evolucionar. ¿Cuáles son y cómo mido esos disparadores? Bueno, por ejemplo, muy importante hacer una evaluación de riesgo. Acá es dentro, digamos, de lo que es el análisis para ver qué se investiga y qué no, está la evaluación de riesgo, ¿sí? O sea, una evaluación bien realizada me permite identificar cuáles son aquellos puntos críticos para tener en cuenta para investigar, cuáles son los equipamientos más críticos también para ver, cuáles son los disparos relacionados con el cliente, o son las desviaciones posibles en cuanto a la evolución del trato con el cliente o con la calidad del producto. Es decir, es muy importante tener acá una práctica de evaluación del riesgo. Eso me va a complementar a entender o tratar de identificar aquellos sectores críticos o lugares críticos o elementos críticos que yo puedo tratar de ver
y tratar de identificar de alguna forma y también medir su evolución, ¿sí? O sea que la evaluación de riesgo es un elemento muy, muy utilizado, muy pedido y ahora que está también instalado dentro de lo que son las normas ISO, también es un elemento complementario a un análisis de causa raíz. Bien, entonces la acción con respecto a este ítem es instalar un método de análisis de riesgo, una forma, y bueno, identificar cuáles son aquellas prácticas para, para investigar también. ¿Mm? Bien, criterios umbrales. Bueno, esto está también relacionado con los objetivos y con los KPI. O sea, definir cuáles son dentro de de estas acciones, cuáles son los criterios para abordar ahora una investigación en particular, en función del riesgo evaluado también y en función de eh, las características propias de la organización o de las instalaciones. ¿Sí? Los criterios umbrales o disparadores están relacionados con las metas y objetivos. Es decir, ahí me va a decir cuándo yo tengo que investigar algo, cuándo no, o cuándo tengo que esperar, o cuándo supera algún indicador, yo puedo identificar también cuál es ese criterio. ¿Mm? Bien, como cuarto ítem, yo lo que tengo también ahora son las prácticas de hacer. Bueno, hasta ahora estábamos hablando de lo que son los grandes indicadores, digamos, indicadores macro, los, los indicadores de gestión, cómo se va a disparar, cómo se va a medir, pero ahora voy a entrar en lo que son las prácticas de hacer. Es decir, ahora, a partir de ahora, yo voy a empezar a decir, bueno, ¿qué prácticas de análisis de causa raíz voy a utilizar? Es decir, en esta instancia del programa es quizás la que va a tener un mayor trabajo de evolución, ¿sí? Porque lo que vamos a tratar de identificar acá, qué prácticas utilizar, ¿sí? O sea, qué métodos, qué herramientas, qué técnicas voy a utilizar para que pueda investigar y para que también, por supuesto, entrenar como consecuencia de esto, entrenar a las personas. Es decir, acá en esta parte del programa, yo lo que voy a hacer es ir ya a la parte más, digamos, más activa, ¿no? Del programa, que es definir aquellas prácticas de análisis de causa raíz que voy a utilizar. Hay muchas, eso va a depender de la organización, va a depender de dónde esté instalada la organización, en qué sector, en qué rubro, cuál es el conocimiento general de las personas con respecto a este tema. Hay personas o sectores o rubros o empresas que prefieren una determinada práctica, algunos hacen el Ishikawa, el otro hacen el 5 por qué, el árbol de causas, el árbol de fallos, y métodos más sofisticados, digamos, más de fondo, como el tema de Sologic, ¿no? Y el método Sologic con apoyo del counseling. Es decir, ¿cuáles son aquellas prácticas que vamos a instalar? ¿Sí? En el caso nuestro, en el caso que nosotros proponemos, es instalar el método de ACR de Sologic, ¿no? Que tiene una determinada dinámica para hacer investigación. Es un método, a diferencia de determinadas técnicas o herramientas, ¿no? Es un método en sí mismo. La gran diferencia que hay entre una herramienta y un método es su integralidad, ¿no? Es decir, su proceso, ¿no? Uno puede ser una herramienta muy puntual, una práctica específica para identificar algo, para identificar causas, para identificar qué fue lo que pasó, o la evolución de algún indicador, ¿no? Que son las típicas prácticas o herramientas que utilizamos para identificar, que pueden ser diagramas, que pueden ser diferentes tipos de diagramas, diagramas de barra, diagramas de dispersión, eh, aquellos que me muestran determinada evolución de los procesos, también la parte estadística, el control estadístico, que siempre me va mostrando cómo van evolucionando los eventos y las causas que los van componiendo. El método es más integrador, el método es un proceso, el método es una práctica de análisis de causa raíz que empieza con una parte de identificar
qué sucedió, o entender qué sucedió, hacer el estudio de cómo sucedió, investigar a través de las causas, de las prácticas, y llegar a soluciones para que evite la recurrencia. O sea, es un proceso integral, ¿sí? Muchas de esas herramientas que nosotros conocemos como simples, ¿no? Están muchas veces integradas a métodos. Entonces, el método constituye la herramienta, la práctica puntual, la técnica puntual, más un elementos de gestión asociados. Como identificar cosas, trabajar en los informes, trabajar con el equipo, armado los equipos, evolución de qué investigar y qué no, los tiempos de evolución, o sea, todo ese proceso está integrado por diferentes actividades, pero dentro de ellas también están las prácticas simples, las técnicas simples, Ishikawa, 5 por qué, el árbol de fascias, diagramas, el, los gráficos de control, o sea, están siempre insertadas dentro de esos métodos, ¿sí? En el caso de Sologic, Sologic es un método en sí mismo, es un método integral, es un método que tiene 5 pasos y que tiene una práctica una práctica focalizada en la evidencia y en las relaciones causales, en el entendimiento de cómo sucedió el problema, que es particular. Entonces constituye asimismo un proceso completo, ¿sí? Eso es lo que hace Sologic, ¿sí? Vamos a avanzar un poco más en qué son estas prácticas en este ítem y cómo instalarlas, ¿sí? Primero, acá es el entrenamiento de las personas, el entrenamiento de las prácticas, muy importante, ¿no? Porque una vez que se define qué práctica utilizar, acá, qué vamos a utilizar, vamos a ir a avanzar con el proceso de entrenamiento de las personas. Muchas veces pasa que algunos saben una cosa más o menos, otros un poquito más, otros son más prácticos. Entonces, cuando no se tiene un plan bien ordenado, se van utilizando determinadas herramientas, técnicas o métodos y a veces no bien. Entonces, esto es lo que nosotros queremos evitar. Es decir, que una vez definidas las técnicas, las prácticas, las herramientas, los métodos a utilizar, hay que hacer un plan de entrenamiento con las personas, ¿sí? ¿Para qué? Para formar facilitadores. El objetivo que tenemos nosotros también es, dentro de un plan, es tener facilitadores identificados, aquellos que van a liderar las investigaciones, ¿sí? No es el caso, no, porque uno sabe más, uno sabe poquito, o porque el problema cae en un área, lo tiene que investigar esa persona de esa área. No, acá la idea es armar equipos de facilitadores, ¿sí? En las prácticas elegidas, ¿sí? Se van a elegir métodos, como decía, métodos, técnicas, herramientas, y acá lo que vamos a hacer es entrenar a esas personas para que esas personas sean los líderes de las investigaciones, independientemente del sector, de la planta, del lugar, no importa. Acá lo que vamos a armar son un equipo de facilitadores. El plan, el programa nos impulsa, nos exige a tener el equipo de facilitador. Entonces, acá vamos a tener que ver quiénes son aquellas mejores personas con determinadas habilidades o capacidades que puedan integrar ese equipo de facilitadores. Entonces hay que seleccionar los candidatos, ¿sí? Y con eso hacer un programa de entrenamiento. Muchas veces puede cambiar las personas porque las personas no son, pueden resultar las adecuadas. Hay personas que pueden hacer investigaciones más firmes o más críticas y otras no tanto. Entonces ahí vamos a empezar a armar a través de este entrenamiento al equipo de facilitadores, ¿sí? Y ese equipo de facilitadores va a tener características. Algunos van a trabajar mejor con un tema, otros mejor con otro tema, también puede suceder, pero la idea es que todos tengan una formación, ¿sí? Bien, entonces, acá la acción es, en esta parte es identificar qué prácticas se van a utilizar, ¿no? Saber si utilizamos las 5 por qué, espina de pescado, árbol de falla, Sologic, bueno, diagramas, gráficos de control, todo lo que necesitamos para tratar de trabajar en investigación. Entonces vamos a definir el equipo a entrenar y lo vamos a hacer ese entrenamiento, ¿sí? Con todas esas personas. Por supuesto, esto todo tiene una evolución, o sea, no es que solamente yo entreno ahora y después no voy a entrenar más personas.
por supuesto va a tener una evolución. Las personas pueden ir y venir en la organización, puedo necesitar más facilitadores, puedo hacer que alguna persona no quiera seguir con el facilitador y la tenga que reemplazar. Entonces siempre voy a tener una evolución y siempre voy a trabajar en mejorar el equipo y hacer evolucionar ese equipo. Bien, después viene la parte de la aplicación de estas prácticas. Una vez que tengo el equipo formado, la gente entrenada que está trabajando, es la aplicación de los conocimientos para hacer las investigaciones. Como va a venir disparado de esos indicadores que me van a decir de esos umbrales, de esas metas, objetivos, de todo lo que yo les hablaba antes, para definir qué es lo que voy a investigar, entonces voy a ir trabajando con las necesidades de investigación a través de esos disparadores que se producen a través de eventos que van siendo necesarios investigar, entonces voy a acoplar acá a la gente, a los facilitadores que tengo entrenados para abordar esos eventos. Entonces ahí los puedo definir por equipos de trabajo, por planta, por sector, por afinidad, también determinadas personas, y voy a ir armando y dándole, digamos, funcionamiento a el equipo, a través de el otorgamiento de investigaciones a realizar. Entonces, las acciones acá, en función de esos disparadores, empezar a trabajar ya directamente en las prácticas de investigación. Bien, otro aspecto muy importante, hoy por hoy más que todo, es trabajar con software. ¿Mm? Eh, Hoy es indudable, no vamos a ponernos a discutir los beneficios que tiene un software, ¿no? Ya a esta altura que estamos en la inteligencia artificial, ya superada una instancia muy grande de todo esto, entonces la utilización del software es fundamental porque más allá de que uno pueda hacerlo con algo muy simple, con un Excel, con un Word, escribir las cosas y tratar de y utilizar programas conocidos muy simples, o incluso muchos trabajan todavía con los papelitos, con los post-it, ¿no? Armando los diagramas, es muy importante utilizar software porque, más que todo por la capacidad que tienen para tener datos, para administrar datos, información, que pueden ser de todo tipo, ¿no? Más que todo con las evidencias, ¿no? Que pueden ser videos, fotografías, muchos informes. Entonces, es indudable el tema del apoyo del software. Acá, investigar con un software me va a ayudar mucho no solo al proceso, sino también a los resultados que yo pueda lograr, porque me va a generar más velocidad para armar determinados diagramas o armar las prácticas simples inclusive, ¿no? El Ishikawa, la espina de pescado, el 5 por qué, los diagramas de fallos o los diagramas de árbol, con un programa adecuado, por supuesto, voy a tardar mucho más tiempo. Y a su vez, voy a poder administrar mucho mejor la información. Y a su vez, compartir esa información con otros sectores, con otras personas, con otras áreas también. Entonces acá el software evidentemente es una necesidad imperiosa para tener algo que sea ágil, que sea fácil de manejar y que apoye el proceso de investigación. ¿Sí? Bueno, acá también la acción es elegir esa alternativa de software y utilizarla. Dentro de lo que nosotros ofrecemos como Sologic, bueno, el tema del counseling está ya en una evolución en su séptima versión y sigue evolucionando próximamente con el adicional del FEMEA también, en un módulo FEMEA, además de que hoy dentro del método Sologic del método en sí mismo instalado dentro del software, también está la espina de pescado, el árbol de falla, la línea de tiempo, bueno, y como les decía también, próximamente estamos lanzando el FEMEA para hacer el análisis de riesgo, ¿no? El que yo hablaba al principio también del programa cuando les hablaba del análisis de riesgo, ¿no? Bien, entonces software, ¿no?
Mejora continua. Bien, entonces, hasta ahora entonces tenemos los indicadores, definimos las metas, los objetivos del programa, los objetivos a investigar, los elementos a investigar, los umbrales, los disparadores para investigar o no algún caso, ¿no? Porque muchas veces en casos más simples podemos decir, bueno, no llegamos a este indicador, es un caso simple y lo investigamos con un método, o un caso más complicado y lo utilizamos con otro método, ¿no? Entonces, ahí también depende de ese indicador, también me ayuda a identificar qué utilizar. ¿M? Aparte, después dijimos, bueno, hay que a establecer las prácticas y con eso formar a las personas y utilizar también un software. O sea, todo esto es la operación, ¿sí? Todo esto es lo que va fluyendo, lo que va a ser siendo operativo. Pero como todo programa, tenemos que mejorarlo. No solamente tener buenos resultados en las investigaciones para bajar los indicadores y cumplir con las metas y objetivos amplios, digamos, del programa, sino que tenemos que tener también evaluar cómo el programa evoluciona y cómo puedo mejorarlo, porque lo puedo mejorar en un montón de lados. Puedo mejorarlo con mejoras en los facilitadores, con nuevos entrenamientos, con mejorar las habilidades, o puedo mejorarlo con un mejor software, o puedo mejorarlo con, con los indicadores o los objetivos mejores, pero para eso lo tengo que medir, ¿no? Entonces, este proceso también tiene un aspecto de mejora continua, ¿no? Porque primero en sí mismo, la esencia del programa ACR es un proceso de mejora continua. Es decir, que yo hago todo esto para que esas metas, esos indicadores se cumplan y puedo ir evolucionando esos indicadores para mejorar continuamente todo este proceso. Entonces, la mejora continua es un aspecto fundamental. Esto es un proceso de mejora continua. La idea de un programa de ACR es un proceso de mejora continua, con lo cual está instalado todas esas actividades para que mejore el programa y mejoren los resultados de la organización a nivel de investigación. Entonces, la mejora continua podemos trabajarla dentro del programa, primero con informes, ¿no? Realizar informes para los líderes del programa, mostrando la evolución de aquellos indicadores, mostrando la evolución de cómo el programa en sí va funcionando y cómo esas metas y objetivos se van cumpliendo o no. ¿M? Entonces, a través de los informes periódicos es una forma de ver, ¿no? De ver cómo es esa evolución. ¿Sí? Entonces, un primer aspecto del proceso de mejora continua es establecer informes. Después, auditorías. Tengo que auditarlo el programa. Y tengo que auditarlo con auditores del mismo programa, que puede ser la misma gente que interviene a hacer autoevaluaciones, ¿no? O hacer algún esquema cruzado de auditoría, ¿no? Por con diferentes líderes, ¿no? O diferentes personas en la organización que también pueden estar involucradas o no dentro del proceso. Por ejemplo, puedo tomar un auditor de calidad o de sistemas de gestión y entrenarlo a que audite también un programa de ACR, ¿sí? Es externo, lo puedo tener ahí, bueno, puedo hacer que me ayude y colabore para ese proceso de mejora. Entonces, hago auditorías y acá establezco en forma planificada las auditorías y trato de realizar los informes que que van haciendo evidencia para hacer mejoras, ¿no? Y plantearlo también como un apoyo y un informe a la organización, a los líderes de la organización para que pueda mejorar, como cualquier sistema de gestión. Bien, otro aspecto de la mejora continua es el apoyo, ¿no? En todo momento voy a necesitar apoyo tanto interno como externo. Voy a necesitar consultores internos y consultores externos. Entonces, acá es muy importante mantener un apoyo del programa en todo sentido. El apoyo puede ser para el entrenamiento de las personas, es decir, yo puedo entrenar a las personas no solamente en las prácticas y en las técnicas duras y puras, digamos, de investigación, sino puedo entrenar a las personas en otros temas relacionados con las investigaciones que hagan que mejoren las habilidades de las personas para investigar. Muchas veces nos quedamos solamente con enseñarle cómo funciona el Ishikawa, cómo funciona Zoologic, hacer el curso de Zoologic o hacer un curso de
de espina de pescado, 5 por qué. Pero no solamente eso, sino que mejorar la habilidad de un investigador es trabajarlo con pensamiento crítico, trabajarlo con prácticas de innovación, trabajarlo con creatividad, trabajarlo con manejo de personas, trabajándolo con entrenamientos en abordar problemas complicados o complejos, trabajar en cómo abordar o cómo trabajar con personas conflictivas. O sea, hay muchos temas relacionados a las investigaciones que hacen que mejore la habilidad de las personas que investigan. Entonces, el apoyo externo en este caso es fundamental. Tengo que decidir cómo lo voy a apoyar, cuáles van a ser esas prácticas, lo voy a hacer con reuniones con equipos de trabajo diferentes de diferentes lados, ¿no? A través de entrenamientos internos externos, a través de revisión de casos, a través de un montón de actividades que hagan que el equipo se solidifique, el equipo sea sólido, el que sea consistente, en que sea profesional. Entonces, el apoyo externo acá es muy importante. Bien, después como otra parte del proceso de mejora continua para mejorar esta actividad es precisamente la revisión. Vamos a hacer una revisión integral del programa. Y esa revisión es como la revisión también similar a un sistema de gestión. Voy a revisar el programa, en función de las auditorías voy a identificar aquellos puntos que están fuertes, que no están tan fuertes, que puedo mejorar, cómo voy a hacer los resultados de esas auditorías y cómo los voy a realimentar para que estas revisiones del programa los pueda ir ajustando y mejorando el programa. Ese es el resultado final de la mejora continua, ¿no? En estas revisiones periódicas, que yo puedo establecer un programa de reuniones anuales con los líderes de cada área, con el líder general, inclusive con la dirección, o inclusive insertarlo dentro de las revisiones de los sistemas de gestión instalados en la organización y también revisar este programa. Entonces, lo que voy a hacer acá es programar esas reuniones de revisión y trabajar en un proceso de revisión para que mejore el programa a futuro. Bien, esto es cuanto a la mejora continua. Y por último, me queda el último punto, que no ser el último es tan importante como los demás, que es la comunicación. Es decir, comunicar el programa. Comunicar es demostrar cómo funciona la cultura de ACR dentro de la organización, cómo se va instalando, cuál es su evolución. Entonces, lo puedo comunicar a través de, como decía, los informes o periódicos, boletines, o hacer trabajos, digamos, como seminarios internos, demostrando cuáles son las actividades relacionadas con la investigación de eventos y el programa de ACR, insertarlo dentro de un plan o programa o actividad general de la organización para mostrar diferentes cosas. Hay organizaciones que se toman un día o mediodía para hacer este tipo de actividades, pero es necesario comunicar a todos cómo evoluciona todo esto. Porque la cultura de ACR se instala, es una práctica, fluye, es una forma de trabajo de la organización, no es algo forzado, sino es cuando la misma, vuelvo a existir, es lo mismo cuando se instala cualquier sistema de gestión dentro de la organización. El sistema fluye, funciona operativamente y es automedible, ¿no? De alguna forma, porque están las auditorías y ese trabajo de mejora continua. Entonces, con la comunicación yo, ¿qué hago? Me aseguro o ayudo a que otras personas conozcan lo que hace, lo que se está haciendo, que se identifique que se están haciendo mejoras a través de la investigación y que la investigación no es buscar al culpable, ¿no? Que saber investigar un evento es tratar de ver qué sucedió para mejorarlo, que un evento sucede dentro de la organización no porque las personas lo provocan, sino al contrario, porque los sistemas pueden producir determinados errores humanos que hacen que un evento se produzca y puede identificar qué pasó, cómo pasó y cuál es su resultado y su evolución. Así que esa es, digamos, la forma de comunicar
que es positiva en cuanto a demostrar lo que se está haciendo. Y bueno, como acciones acá, establecer cuáles son esos medios de comunicación, cómo se comunica eh, digamos, el programa, cuáles son esos resultados, y bueno, también inclusive se comunica en forma interna y externa a proveedores y clientes también, y cuáles van haciendo esos resultados. Y bueno, ese es el esquema como sistema de gestión. Bien, esto es lo que es un programa, así a grandes rasgos, muy rápidamente, cuáles son aquellos puntos esenciales de cualquier programa y cómo se deben instalar. Por supuesto, esto es un proyecto macro, amplio, que cuando la organización decide instalarlo, nosotros podemos apoyar como organización también que nos dedicamos a promover estas actividades de análisis de causa raíz y ofrecer determinados servicios de prácticas de análisis de causa raíz a través de un método propio y un software ya muy probado en el mercado a nivel mundial, que bueno, nosotros podemos ayudarlos y apoyarlos en la organización, no solamente para que aprendan la práctica de Sologic y el counseling, sino para que instalen esa cultura de ACR dentro de la organización, que es nuestro objetivo. Bien, esto es un poco así a grandes rasgos. Pasamos un ratito, un tiempo para que yo los pueda explicar. Si quieren hacer alguna pregunta a través del chat, podemos ir respondiendo esto. Si no, acá están mis datos, acá están eh, mis coordenadas, como se dice, y ustedes pueden también ubicarnos para que podamos ayudarlos a apoyar el proceso de investigaciones, los procesos de investigaciones y una propuesta de análisis de causa raíz. Así que bueno, hasta acá llego. Vamos a ver si hay algunas preguntas.